El discurso que vamos a analizar tiene su origen en una denuncia penal realizada por Elisa Carrió en contra del presidente de la Nación y el ministro de Salud, Ginés González García, por atentado a la salud pública y por acciones peligrosas, es decir, por un supuesto envenenamiento de la población a partir de la compra de la vacuna Sputnik V. Nuestro interés en este objeto de estudio radica en ver cómo el discurso de envenenamiento fue circulando en un contexto de gran incertidumbre, sumándose así a los discursos previos como los relatos anticuarentena o antivacunas que se desarrollaron en la pandemia. Estos colectivos fueron un gran impacto en la población y nuestro caso sigue ese camino. Nos muestra cómo fue desarrollándose esta politización que una parte de la población le otorgó a la campaña de vacunación, en especial aquella resistencia que se generó con la vacuna Sputnik V. Es decir, veremos cómo esta, además de ser un tema de sanidad pública, también se convirtió en un tema recurrente en el debate político. Nuestro caso a analizar presenta una circulación hipermediática horizontal-vertical con algunos cambios direccionales durante su desarrollo, ascendentes, descendentes y ocasionalmente horizontales. Dicha circulación está compuesta por 7 fases en total. Fase 1 es la denuncia penal por atentado a la salud pública, que se da el 22 de diciembre del año 2020 en la cuenta de Twitter de la diputada nacional Mónica Frade, en donde se hace pública la denuncia penal, el discurso 1, que realizó junto con sus colegas, entre ellos Elisa Carrió, por atentado a la salud pública contra el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud Ginés González García. Estas acusaciones se realizaron alegando que faltaban información sobre este acuerdo y que también había ausencia de explicaciones sobre por qué se había elegido esta vacuna y no se habían elegido otras. También se hizo hincapié en que faltaban publicaciones tanto del gobierno ruso como de instituciones científicas que avalen el uso de la vacuna. Dentro de los discursos en reconocimiento de esta fase, encontramos interacciones en la red social Twitter por parte de las cuentas de Carrió, de Frade y del diputado al Frente de Todos, Pedro Yedlin. Elisa Carrió cita el tuit de la diputada Mónica Frade y Pedro Yedlin le responde a esto formando lo que se conoce como un hilo entre respuesta y respuesta en la red social de Twitter. Encontramos discursos en reconocimiento dentro del sistema de medios masivos, algo que nos indica que el carácter del caso es ascendente y un cambio de dirección comunicacional y una complejización de su circulación, o sea, un salto hipermediático. Efectivamente, la segunda fase surge a raíz de un salto hipermediático ascendente de la circulación, en el que encontramos a los medios masivos A24 y C5N como discursos en reconocimiento de la denuncia publicada por Frade en la fase anterior. Sin duda alguna, el 23 de diciembre del 2020 los medios masivos se hacen eco de la denuncia. En C5N, por un lado, se refieren a ella como otra denuncia de Carrió, aludiendo que no es la primera vez que la exdiputada realiza este tipo de acusaciones difíciles de probar y que además las vacunas no se iban a utilizar hasta que el ANMAT y otros organismos regulatorios las aprobaran. Mientras, por otro lado, que en A24, durante el programa de Basta Baby, uno de los periodistas presentes habla acerca de la denuncia realizada por Mónica Frade y Elisa Carrió, y si bien no desarrollaron al respecto, el presentador del programa, Baby Checopar, realizó algunos comentarios acerca del tema. Luego de un salto hipermediático descendente hacia las redes sociales, el 23 de diciembre de 2020, el día siguiente de ser efectuada la denuncia por envenenamiento, desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Salud Nacional se postea un tuit en el cual manifiestan que se aprobó la utilización de la Sputnik con carácter de emergencia. En este momento es cuando se da inicio a un cuestionamiento hacia la ANMAT y dentro de Twitter podemos encontrar discursos de diferentes usuarios que describen esta medida más bien como una decisión política que sanitaria, generando varios discursos también dentro de esta red social de enunciadores amateurs. Otros discursos en reconocimiento los encontramos dentro de los portales digitales de La Nación e Infobae. Hubo otros discursos en reconocimiento en medios masivos, puntualmente dentro de la televisión en formato de noticieros, generando así un nuevo salto hipermediático. A la cuarta fase la llamamos los efectos adversos de la Sputnik V. Acá encontramos como discursos en reconocimiento los que sucedieron dentro de los medios masivos. En el canal TN, el 28 de diciembre del año pasado, en su programa de la tarde, Esto está pasando, hablaron del tema y como placa pusieron:
se filtró un documento de la ANMAT que muestra los efectos adversos de la vacuna rusa. El 31 de diciembre de ese mismo año, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le concede una entrevista a Gustavo Silvestre en su programa Mañanas Silvestres. Y allí afirma que no entiende por qué se desprestigia una vacuna cuyo laboratorio fue ganador de varios premios Nobel, y también afirma que hay un sector de la nación que busca desmotivar a los argentinos. También dice que intencionalmente la oposición la llama la vacuna rusa. En el mes de enero y principios de febrero la circulación del caso fue muy baja, se seguía hablando de las vacunas, pero ya se habían dado las primeras dosis y surgió el caso del vacunatorio, que culminó con el despido de Ginés González García y el nombramiento de Carla Bisotti como nueva ministra de Salud. A la quinta fase la llamamos Traigan Veneno. Luego del hiato, que duró aproximadamente un mes, la revista Lancet publicó un artículo donde afirmaba que la vacuna tenía un 91% de eficacia contra el COVID-19. Además, en Argentina y en Rusia se aprobó la vacuna para personas mayores de 60 años. El presidente Alberto Fernández, en una conferencia de prensa en Tucumán, el 9 de febrero, afirmó: hasta hace 20 días yo era un envenenador serial. Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente y ahora resulta que me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos. Ese mismo día, en el programa La Tarde por C5N, pasaron ese mismo fragmento con una placa que decía: Alberto Fernández irónico, hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Los periodistas del programa aproban sus dichos, remarcando la actitud de la oposición, que no estaba aceptando en un principio la vacuna, pero ahora reclamaban que no eran suficientes. Luego, al día siguiente, en el programa Arriba Argentinos del canal TN, pasaron ese mismo fragmento con una placa que decía: el exabrupto del presidente Alberto Fernández. Ahora me piden que consiga veneno para todos. La misma posición tuvo el periodista del canal al clasificar esos dichos como una respuesta abrupta a la acusación de la oposición. Un salto hipermediático descendente hacia el sistema de redes sociales. En esta sexta fase encontramos dos discursos en reconocimiento de la fase anterior. También observamos la aparición de dos nuevos discursos que en el gráfico escribimos como D6 y D7. El D6 lo identificamos como una nota de Infobae en donde se habla sobre la desestimación de la denuncia por envenenamiento, que junto con sus discursos en reconocimiento sostienen una circulación intrasistémica en las redes sociales. El D7 lo identificamos como un tuit del grupo político Frente Grande Córdoba, en donde hacen pública la denuncia contra Carrió, Frade, Tillman y López por fomentar la idea de envenenamiento, que junto con su discurso de reconocimiento sostienen una circulación intrasistémica y ascendente hacia el sistema de medios masivos. Esta circulación, que se encontraba desarrollándose de manera horizontal, en la fase 7 cambia su dirección hacia una circulación ascendente y genera un salto hipermediático cuando al día siguiente el canal de noticias C5N, durante el programa Minuto a Minuto, hablaron de la denuncia contra Carrió y sus delitos. En el nivel espacial tomamos como punto de inflexión la publicación de la revista The Lancet, realizada el 2 de febrero del 2021, donde se confirma el 91% de efectividad de la Sputnik. En el siguiente gráfico se pueden ver los posicionamientos antes de la publicación, entendiendo al símbolo más como a favor de la denuncia y al menos en contra. A favor encontramos a los individuos profesionales como Carrió, quien le retuiteó el tuit a Frade, y a Ricardo Benedetti, quien tuitea sobre los efectos adversos de la vacuna. Este posicionamiento también se puede ver en tuits de Juan Manuel López, Adolfo Rubinstein y Sandra Pita. Además se encuentran los individuos amateurs que utilizan hashtags que de alguna u otra manera comparten la misma disconformidad con la vacuna. Los medios masivos y los medios masivos digitales como TN o La Nación, que invitan o publican sobre Elisa Carrió sin cuestionarla, el medio digital Infobae, que sube una noticia acerca del pedido de transparencia de Juntos por el Cambio, y por último instituciones como Juntos por el Cambio, que le piden al gobierno transparencia e información científica comprobable. En contra podemos observar a los individuos profesionales como Pablo Yedlin, quien le responde el tuit a Frade diciendo que la denuncia es irresponsable, o también a los denunciados quienes no comentan al respecto. También están los medios masivos como Radio 10, en donde se afirma que hay sectores en la sociedad que buscan generar desánimo, o C5N, que le quita peso a la denuncia de Carrió mencionando que es otra de las muchas que ya ha hecho.
Luego de la publicación de The Lancet, que abarca de la fase 5 hasta la fase 7 en nuestro caso, notamos que hubo un cambio en la postura respecto a la denuncia por envenenamiento. Dentro de aquellos que estaban a favor, el posicionamiento de los denunciantes cambió notablemente. Juan Manuel López, por ejemplo, pasó a sostener que la denuncia nunca se había centrado en el envenenamiento, y estos dichos a su vez fueron retuiteados por la exdiputada Elisa Carrió. Entendemos que con este viraje en su postura, los denunciantes intentaban desligarse sus palabras una vez confirmada la eficacia de la Sputnik V, ya que sus argumentos quedaron deslegitimados. A partir de aquí, los opositores dirigieron sus críticas hacia la campaña de vacunación, a raíz de lo acontecido en el caso del vacunatorio VIP. En cuanto a los individuos profesionales que se ubicaban en contra de la denuncia, estos mantuvieron su postura y comenzaron a expresarse con mayor seguridad. Por ejemplo, Alberto Fernández se adjudicó irónicamente el apodo de envenenador serial. Y a partir de esta frase luego se daría origen a un colectivo mediático que apoyaba los dichos del mandatario y que se formó en torno al hashtag envenenador serial. Dentro de los medios masivos, por su parte, C5N mantuvo su postura negativa en todo momento, mientras que TN y Canal 13, que en un principio estaban a favor, luego de la publicación mostraron una postura más reservada. Por otro lado, vemos que los medios digitales y los medios masivos digitales no apoyaron la denuncia, pero tanto Infobae como La Nación continuaron describiendo a la Sputnik V como vacuna rusa, siempre haciendo hincapié en su origen. Podemos marcar como punto en común entre el primer discurso y el que impulsa la séptima y última fase, que ambas fueron publicadas dentro del nuevo sistema de medios masivos con base en Internet, es decir, Twitter. Otra conclusión que pudimos detectar es la diferencia de repercusión en las redes sociales entre una denuncia y otra, lo que quiere decir que Mónica Frade o Elisa Carrió, como actores institucionales en Twitter, tienen un mayor reconocimiento, poder o peso. La denuncia por envenenamiento es reconocida por los litigantes como una acusación por atentado contra la salud pública y por acciones peligrosas, pero jamás directamente se menciona la palabra envenenamiento. En cuanto a las instituciones políticas sobre esta cuestión, reconocimos que los primeros denunciantes no realizaron dicha denuncia en nombre de su coalición política o del partido político que representaban, sino que fue un accionar aparte. Y observamos que dentro de dicho frente se generaron ciertos cuestionamientos a si debían o no apoyar la denuncia, lo cual nunca sucedió. Durante toda su circulación, tanto ascendente como descendente, no se encontraron cambios en los discursos involucrados. Lo que sí pudimos observar fue que algunos argumentos que se utilizaron para su creación, el discurso de envenenamiento, comparte algunas similitudes con los argumentos antivacunas que tomaron fuerza en nuestro país este último año con la llegada de las vacunas del COVID-19. Con este nuevo auge de este tipo de discurso sumado a la denuncia por envenenamiento previamente realizada, se percibe una mayor resistencia, rechazo o desconfianza de parte de la sociedad en contra de la vacuna Sputnik. También se generó una producción de discursos risibles dentro de redes sociales utilizando como objeto de burla estas ideas antivacunas y lo sucedido con la denuncia. Muchas gracias.